Hola a todos, un saludo especial. Les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a este conversatorio. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Jorge Mario Velázquez, el presidente de nuestro grupo empresarial, del Grupo Empresarial Argos, y por otro lado tenemos un invitado muy especial también, Miguel Piedrahita. Para quienes no lo conocen, Miguel es el director, cofundador y estratega de No Name, que es una escaladora de pymes, pequeñas y medianas empresas. Miguel es administrador de negocios de AFIT, tiene dos maestrías, un MBA en el IE Business School en Madrid, España, también tiene un LLM, una maestría en leyes en el IE Law School. Miguel se graduó con honores y reconocimiento Beta Gamma Sigma de sus dos maestrías. Adicionalmente, Miguel participa en varias juntas directivas. Él está en la junta directiva de Celsia, en la junta directiva de Odinsa, en la junta directiva de Say Jeans. Igualmente, Miguel participa como miembro de varios consejos directivos. Él está en el consejo directivo de Libertank, también participa en el consejo directivo de la Fundación Maureen Orth, también está miembro de la Comisión de Pensiones de la AFP de Protección. Miguel trabajó muchos años en Banca de Inversión Bancolombia, ocupando diversos y diferentes cargos. También terminó ahí como director de estrategia de transformación digital del Grupo Bancolombia. Durante el 2015 y el 2018, Miguel participó como CEO de Maggi Swimwear, también estuvo ahí en su junta directiva. Es un gusto para mí darle la bienvenida a estos dos invitados, lujo de invitados que nos van a acompañar hoy. Hoy vamos a tener una conversación muy buena alrededor de varios temas. Esencialmente hablaremos sobre los temas de empresarismo, sobre los temas de liderazgo, sobre el tema del rol social de la empresa, o más bien del rol integral de la empresa del que habla Miguel. Adicionalmente tendremos un espacio al final para conversar sobre ideas de reactivación económica. Este espacio está pensado para hacer una conversación de 1 hora. Vamos hasta las 9 de la mañana. Hemos acordado con ellos que tendremos un espacio de preguntas. Las preguntas nos las pueden ir enviando a comunicaciones@grupoargos.com. La conversación va a estar muy buena. Yo sospecho o espero más bien que podamos tener este espacito de preguntas, pero si no, yo hago aquí y los voy a comprometer públicamente a mis dos invitados para que nos comprometamos que las preguntas que van llegando, si por cuestiones de tiempo no las podemos contestar en este espacio, vamos a buscar un espacio para transmitirlas ya sea por correo electrónico en nuestros medios internos o las haremos públicas igualmente. Sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida a este lujo de invitados y esperando a todos ustedes disfruten mucho esta conversación. Jorge Mario, bienvenido y muchas gracias. Iván, gracias. Muy buenos días a ti, a Miguel, a todos los colaboradores de Grupo Argos. Un gusto saludarlos a todos. Yo arranco por agradecer. Quiero agradecerle a Miguel la deferencia para con los 13 o 14 mil colaboradores del Grupo Empresarial Argos en sus distintas geografías que podrán tener acceso hoy a esta conversación que está diseñada para aprender de un gran ser humano, un gran profesional, un gran emprendedor, un gran líder social. Eso es Miguel Piedrahita. Cuando veía la presentación que hizo Iván, no le queda a uno sino admiración por una persona que se ha destacado en todos los ámbitos. Miguel es un estudiante destacado, como lo vieron, con todos los reconocimientos, doble titulación, especialización, pero ha recorrido una vida ejemplar, una vida en el mundo de la banca, una vida como director de una compañía muy exitosa de ropa deportiva que se internacionalizó. Ha sido emprendedor, hoy lidera una aceleradora de emprendimiento maravillosa que se llama No Name, y sobre todo ha sido un gran ser humano y un gran líder con convicción sobre el papel de la empresa en la sociedad. Y por eso para nosotros y para mí en particular es un honor tenerte aquí, Miguel. Yo tengo la fortuna de haberte conocido hace un tiempo largo y creo que representas todo lo bueno de un ser humano que para esta organización es el centro de lo que debe ser la organización empresarial.
Heredaste muchas cosas de tu padre, que es un maravilloso ejemplo de vida, de liderazgo empresarial, de transformación. Y para mí es un honor y un orgullo de nuevo tenerte aquí y poder permitir que los colaboradores de esta organización en el negocio de cemento, de energía o de concesiones o inmobiliario, en las 18 geografías donde participamos, puedan oírte para aprender de ti. De manera que muchas gracias, Miguel, por estar aquí. No, doctor Jorge Mario, el placer es todo mío. Esta es una invitación absolutamente honrosa, viniendo de parte de ti, de todo Grupo Argos. A mí me dio taquicardia cuando me invitaron, porque hablar contigo pues siempre es un placer. Nos separan, digamos, unos computadores y unas líneas de comunicación, pero la cercanía se siente. A ti y a todos los colaboradores del Grupo Argos, muchas gracias por esta invitación y qué rico que podemos tener este espacio. Gracias, gracias, Miguel. Yo voy a hacer aquí como de entrevistador, pues si se quiere, y ahí vamos como conversando en el marco de tiempo que nos puso Iván. Hombre, quiero arrancar por la persona, quiero arrancar por el ser humano. Quiero que me contes un poco esa transformación, esos pasos por la banca, por liderar una empresa, por emprender. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué esa transición? Y derivemos un poco ahí en las motivaciones del ser humano, más que de los negocios. Yo creo que todo arranca con esa fortuna, ese privilegio que he tenido yo de tener una familia en la que mi padre pues siempre ha sido una inspiración y una aspiración. Cuando yo mezclo esos dos conceptos, mediados de los 80, primeros asomos de los recuerdos, veo un señor pues muy elegante, con maletín, con corbata, con bigote, con un folder que tenía un tigrecito suramericano afuera, después una tarjeta blanca que decía Banco Industrial Colombiano, después Corporación Financiera Nacional, después Cofinsura, después Nutresa. Eso lo lleva uno en la sangre y se le mete en el ADN y se le mete en el alma. Entonces, inspiración, porque yo nunca entendí, él falleció en el 2018 y nunca entendí cómo le cabían tantas cosas tan tesas al mismo tiempo en la cabeza, en el corazón y en el alma. Y aspiración, porque desde el principio sentí que estábamos, digamos, llamados a aportar, con una filosofía idéntica, con estilos muy distintos. La filosofía de hacer lo correcto, de mirar a los ojos, de honrar la palabra. Desde muy pelado yo me di cuenta que me gustaba el mundo de las finanzas y empecé pues en ese proceso de banca de inversión que es absolutamente lleno de desafíos intelectuales. Y a mí creo que parte de lo que ha estado siempre presente, doctor Jorge, es salirme de la zona de confort. A mí me encanta salir a explorar. Y es por eso que podría decir que después de haber hecho una carrera, digamos, en el grupo, en la que me dieron múltiples oportunidades, me soltaron pita, fueron muy generosos conmigo, pues tomé la decisión en algún momento de irme de una gran empresa a una pyme colombiana, como lo es Magi. Magi ya es más me que pi, cuando yo me fui era más pi que me. Y siempre he tenido, digamos, ese ánimo de salir a buscar nuevos desarrollos profesionales. Pero creo que dentro de todo, doctor Jorge, creo que a los jóvenes nos hace falta escuchar más a los mayores. Y yo cada vez me recuerdo de las enseñanzas recibidas, digamos, de mi padre y del doctor Nicanor Restrepo Santamaría, que en paz descanse también, y hacer todo lo que te permita dormir tranquilo, de no coger atajos y de que todos los luchaditos saben mejor. Maravilloso, maravilloso, Miguel. Dame un poco el paso al emprendimiento. De ser un exitoso gerente de una compañía que, como dices, pasó de Mini a una empresa muy bonita, internacional, al emprendimiento. ¿Cuál es tu visión del emprendimiento? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la importancia de emprender en Colombia? ¿Cómo ves la dinámica de creación de empresas y de generación de nuevas oportunidades empresariales en el país? Yo te diría que lo que es No-Name hoy en día no es ningún capricho, ni es una visión de una oportunidad de negocio.
UNEM viene gestándose desde que yo estaba liderando Magi, porque empecé a sufrir de algo que creo que todos los empresarios de Colombia, indistintamente el tamaño, tenemos como gran desafío, y es que realmente el recurso escaso en las empresas es gente muy buena, con plata, para hacer que las cosas pasen. El recurso escaso no es la plata, para las mejores pymes. Y uno se pone como a identificar que realmente Colombia ha tenido una política pública concentrada de alguna manera en la gran empresa e incrementalmente en el emprendimiento. Pero la pyme, pues primero, ha sido un sector relativamente desatendido desde la financiación. Hoy en día, doctor Jorge, las compañías colombianas le deben a las entidades financieras 280 billones de pesos. Y esos 280 billones, solo 47 son de pymes, es decir, el 17%. Entonces uno no puede estar de acuerdo con los principios de Pareto, en los que el 17% de la financiación del país está en las pymes, pero el 80-85% de las generaciones de empleo digno y de calidad, de manera directa, de manera consciente, están en las pymes. Entonces hubo una convergencia, digamos, de elementos en los que desde Magi yo sentía que levantar deuda o equity no era el recurso escaso. Con un teléfono realmente se lograban hacer grandes cosas, pero ser capaz de traer el mejor talento humano posible para hacer que las cosas pasaran en Magi se volvió un desafío muy grande. Tuve una junta directiva que me apoyó unos planes de desarrollo profesional muy potentes, pero siempre bajo el entendido de que uno primero contrata buenos seres humanos y después pueden ser buenos profesionales, no a la inversa. Y eso nos permitió que con unas inversiones importantes en talento humano pudiéramos irrigar una nueva sangre y una nueva visión al grupo dentro de Magi, para ayudarnos a que efectivamente pudiéramos pensar en grande, pudiéramos estar en las mejores esquinas del mundo y pudiéramos vender la compañía en algún momento en el que la integración post-adquisición no fallara, que es donde fallan pues, muchos de estos negocios. Entonces es un negocio que se gesta y se origina en mi liderazgo, digamos, en Magi. Y con el tiempo empecé también a entender que tampoco hay un gremio que represente de una manera muy potente a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si toda la política pública del país está, digamos, en los emprendimientos o en las grandes empresas, hombre, el sector pyme necesita de gente que se ocupe. Y yo vi ese llamado de atención como lo mejor para dedicarme a emprender, a traer el mejor talento humano posible y para llevar el mejor talento humano posible a las mejores pymes, para hacer que las cosas pasen. Cuando uno ve compuesto, digamos, de las compañías colombianas, Grupo Argos, Grupo Nutresa, cualquier gran compañía que tenemos en el país, fueron startups, fueron pymes y hoy son las blue chips. Entonces, el llamado es cuáles son las blue chips del futuro. Yo creo que en Colombia hay muchas empresas totalmente destacables y hay que hacer que las cosas pasen en ese sector, doctor. Uy, qué maravilla. Una propuesta. Sin doctor. Te lo Miguel, me abrís pues un campo de conversaciones maravilloso. Yo creo que un tema que nos induce como a un capítulo de conversación. Hombre, hay mm, una, una, una gran realidad y es la necesidad que tenemos de pensar cómo vamos a actuar como empresarios para ser parte de la solución a la actual crisis que se ha generado en el país. Uno se pone a leer cosas y pues se llena de cifras, pero yo particularmente más allá de las cifras tengo una enorme preocupación, pero simultáneamente una gran esperanza, Miguel. Cuando uno mira que en el mundo entero la economía se va a desacelerar 4,8% y que se pueden perder 400 millones de empleos, y que solamente en América Latina pueden ser 45 millones de empleos. Piensa que eso son unas cifras por allá abstractas, lejanas, pero cuando las empieza a aterrizar en nuestro país, en nuestra región, encuentra que hay, digamos, unas fuerzas muy importantes de deterioro de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. La pobreza monetaria, extrema y no extrema, pues está aumentando importantemente.
en algún momento determinado 4,7 millones de conciudadanos perdieron las oportunidades de trabajo, en un país donde hay 22 millones de ocupados. ¿Por qué no hablamos un poco, Miguel, del rol de las empresas, de cómo conceptualizar la empresa privada en esta coyuntura? Y yo arranco por introducir como tres conceptos. Yo cuando te oí hablar de talento y de gente y de principios, soy un profundo creyente en que las compañías hoy más que nunca tienen que ser guiadas por dos elementos muy importantes. Las organizaciones con propósito, que tienen un propósito más allá de la generación económica de valor financiero, y un adecuado balance en cómo realizar una actividad empresarial de suerte que impacte distintos grupos de interés de manera simultánea. Es decir, que genere valor económico para sus accionistas fundamental, pero que genere también oportunidades de desarrollo para los colaboradores, para la sociedad, que ese desempeño económico se haga en armonía entre lo social, lo ambiental y lo económico. Por ahí empiezan a gestarse los conceptos de lo que es la transformación de aquella filosofía empresarial muy de las teorías pues, de Friedman y de que el rol de las empresas era únicamente la generación de valor económico, a una vertiente en la que yo particularmente creo mucho, que es más del capitalismo consciente, el capitalismo como sistema por definición que ha demostrado ser el mecanismo para generar la mejor prosperidad colectiva. Pero indudablemente hay que hacer algunos retoques y algunas modificaciones a cómo se comparte ese valor en la sociedad en general. Entonces, yo quisiera que habláramos un poquito de eso, la importancia del propósito en las empresas, que hablemos de la importancia de balancear los grupos de interés, primero, y de ahí de pronto te invito a que miremos el caso de Colombia y qué podemos hacer como empresarios grandes, medianos, pequeños, emprendedores, no. ¿Cuál debía ser nuestro rol? ¿Cuáles son las alternativas que estamos viendo? Entonces te tiento ahí con un par de temas para que hablemos de ellos. Bacanísimo, Jorge. Me parece que hay varios elementos que te quiero ir, digamos, expresando. El primero es que el rol de las empresas, especialmente encabezado por los empresarios, a mi modo de ver, es de generar y de materializar esperanza. Cuando las cosas están oscuras, es cuando efectivamente más estamos llamados los empresarios a generar esperanza. Los países pueden estar fallidos, como estuvo Colombia en el 2001, pero la clase empresarial es la que es capaz en este momento de actuar como la vacuna de la pandemia social. Un estado como Colombia o cualquier estado de este mundo es relativamente incapaz de ser la vacuna biológica, social y económica. Yo creo que hay una gran fortaleza cuando uno habla de la triada universidad, empresa, Estado. Uno hace alianzas con complementarios y no con sustitutos. Cuando se unen esas tres fuerzas con un propósito de sacar adelante algo, las cosas salen adelante. Yo creo que el rol del empresario además no es suplantable, porque la visión empresarial sí es de largo plazo. Difícilmente otras visiones son de largo plazo. La clase empresarial, el sector empresarial se tiene que ocupar de las generaciones futuras. Las diferentes funciones y disciplinas distintas a la empresarial tienen unos calendarios un poco más electorales, un poco más cortoplacistas por definición. Entonces es por eso que para mí el rol del empresario no es suplantable, y adicionalmente hay que reconocer que el empresario es técnicamente el mejor llamado a ser solucionador de problemas. Las fallas de mercado son solucionadas con soluciones de mercado, valga la redundancia. Entonces son los empresarios los que pueden traer soluciones que sean eficientes en beneficio, digamos, de un grupo poblacional. A mí no me quedan dudas que hay también unos elementos que son ciertos, Jorge, y son los siguientes. Creo que los empresarios tenemos que tener claro que la incertidumbre no se puede tirar ni para abajo ni para afuera. La incertidumbre nos la tragamos los empresarios.
Por eso los empresarios como tú son absolutamente heroicos de tenerse que tragar toda esa presión, porque uno ni a su equipo ni a la sociedad le vende incertidumbre. La incertidumbre viene derivada de elementos no controlables, pero lo que tiene que expresar el empresario es, dentro de la incertidumbre, identificar oportunidades y en esas oportunidades generar esperanza. Es por eso que yo celebro tanto la iniciativa de Creamos Valor Social de Grupo Argos. Yo le tengo que decir honestamente, doctor Jorge, y yo sé que me dijo que no le dijera doctor, pero usted me inspira a eso. Entonces, también perdone cuando lo repita. Hombre, aquí en Colombia ha habido un Business Roundtable no declarado. Yo creo que en Colombia, específicamente en Antioquia, pero con algunas asomos de algunas regiones del país, ha habido una mesa que se ha ocupado de los asuntos empresariales de manera no declarada, distinto a como se ocurre en Estados Unidos. Y los dos surgieron como al mismo tiempo, en 1972. Yo celebro que el Grupo Empresarial Argos haya decidido echarse al agua con el Business Roundtable de Colombia 2.0. Lo que acaban de hacer con Creamos Valor Social no es nada distinto a que un primer líder se echara al agua para que otros lo sigan. Han empezado a despertarse unos elementos espontáneos bellísimos. Yo el viernes pasado celebraba como Santiago Piedrahita, presidente del Grupo BIOS, salía con un video lanzamiento en el que de manera totalmente empática decía, hombre, nos vamos a ahorrar una platica en el lanzamiento de este producto. Un pollo enlatado, una pechuga de pollo enlatada en una edita de refrigeración, y que espontánea y voluntariamente hacen una donación de 100.000 latas a los bancos de alimentos que han venido viendo unas reducciones dramáticas en los aportes. Hombre, son todas esas acciones empáticas las que efectivamente nos empujan. Yo creo que los empresarios muchas veces cometemos un error y es que nos quedamos mucho en el PowerPoint, el Excel y el Word. Yo necesitamos un poquitico de PowerPoint para soñar, un poquitico de Excel para ver la viabilidad, un poquitico de Word para poner las reglas de juego. Pero yo creo que en circunstancias como las actuales tiene que haber sentido de urgencia. Y en el sentido de urgencia prima más el sentido común, prima más la servilleta. Yo creo que tenemos que salirnos de esa parálisis por análisis. Y por eso este tipo de programas donde lo que hacen es complementar, no de manera asistencialista, sino de una manera, digamos, inteligente, lo que es una gran necesidad y una urgencia social, son los elementos que nos van a sacar adelante. Además, yo diría, Jorge, en Colombia, nosotros desde hace muchos años, en muchas generaciones, hemos tenido muchos desafíos. Colombia ha tenido desafíos de la naturaleza, ha tenido desafíos de conflicto interno, ha tenido desafíos de todo tipo. Y es algo medio místico, pero que dentro de todo lo malo, hemos cogido callo. La capacidad que tiene Colombia de volverse a activar, de readaptarse a unas nuevas condiciones, es algo de valorar. Yo creo que en este país nos quejamos mucho, agradecemos poco. Y de verdad uno dice, hombre, Colombia tiene algo que no se compra y es un grupo poblacional con berraquera, porque no nos ha tocado fácil. A ninguna, digamos, de las poblaciones o comunidades de este país le ha tocado fácil. Ese callo y un sector privado potente, con conciencia en las dimensiones sociales y en las dimensiones artísticas por parte de los CEOs, va a empujar esto. Qué inspirador, Miguel. Yo simplemente complementaría dos cosas para agradecerte las palabras. Yo pienso en la línea de lo que estás diciendo, que es en los empresarios donde recae la responsabilidad y además la posibilidad de con acciones desde su ámbito, sin reemplazar el Estado, sin jugar un rol distinto al que le corresponde, pero sí trabajando armónica y simbióticamente, proponer las soluciones que desde lo micro se puedan multiplicar para que se vuelvan un gran movimiento. Yo te agradezco mucho el comentario alrededor de Valor Social, que es una iniciativa que simplemente recoge tres pilares que queremos impulsar. El primero, hombre, si nos ocupamos, hacíamos un planteamiento, Miguel y todos, para compartir con los colaboradores del grupo. Estas empresas tienen hoy 8.300 proveedores, medianos y pequeños, no los grandes proveedores. Entonces decíamos, hombre, qué bueno que podamos aportar desde dos ópticas, a que esos 8.200
puedan mantener su salud financiera, puedan prosperar, puedan pasar esta situación y puedan mantener el empleo. Así como nosotros decimos, vamos a mantener el empleo de los 14.000, que estas 8.000 lo puedan mantener. Y para eso estamos recurriendo no solamente a alivios financieros o de acortar plazos de pago o ayudarles en estructuración financiera, sino recurriendo a 3.200 voluntarios de esta organización, que son los que nos oyen. Yo por eso hago la mención, porque es de ellos el trabajo, para encargarse de transmitir competencias, acompañamiento a esos grupos, para ayudar en temas distintos, de finanzas, de desarrollo de talento, de estrategia, de arquitectura organizacional, de tecnología. Es con ese aporte como, digamos, queremos nosotros ser un actor propositivo para encargarnos de que esos 8.300 tengan una mejor posibilidad de prosperar y con ellos el empleo que se genera. Si este tipo de iniciativas, y por esto lo cuento, es porque podemos ayudar a replicarlas. Lo hace una empresa y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Yo creo que podemos ser actores relevantes para encargarnos desde lo que podemos hacer de generar, digamos, una dinámica. Y no sentarnos, como dices tú muy bien, a esperar que vengan los alivios gubernamentales, las políticas gubernamentales, que nos venga la colaboración internacional, que en este caso creo que no se va a dar, a tratar de aliviar la presión que tenemos. Entonces, hago la mención porque, para poner un ejemplo ahí, en la creación de valor social está ese trabajo mancomunado de las organizaciones, es la gente que generosamente decide entregar su conocimiento a otros para que funcione. Dos reflexiones alrededor de esto también. Lo otro que queremos hacer, y es una invitación, Alejandro Piedrahíta, que seguramente está aquí con nosotros, el CFO del Grupo Argos, está liderando ese capítulo, conjuntamente con Fama, con ProAntioquia, queremos ver cómo ayudamos a educar un número importante de jóvenes de nuestras comunas, 2.500 muchachos, que podamos ayudar a que reciban formación de pertinencia, pero que hagan un tránsito hacia tener una oportunidad laboral, no necesariamente con estas compañías, con el entorno empresarial, que generen, digamos, un movimiento de personas que se forman pertinentemente para atacar las necesidades de crecimiento de los emprendimientos que tenemos. Y finalmente, Miguel, crear empatía, tú lo dijiste. Yo creo que los empresarios, las empresas y las personas que tenemos estas posibilidades, tenemos que generar la empatía, entender que tenemos la posibilidad de ayudar a muchos otros y que lo hacemos y que tocamos de muchas maneras con nuestras organizaciones para bien la vida de muchos conciudadanos, pero tenemos que ser empáticos, tenemos que ser sensibles. Yo creo que tenemos que entender la dificultad porque muchas personas pasan hoy en día y la desesperanza. Y como empresarios, simplemente redondeo esta idea, tenemos la obligación de generar esperanza. Y lo podemos hacer desde pequeñas iniciativas que cada uno de nosotros pueda liderar. De manera que, a tu punto, creo que ese es el camino. Yo quisiera arrancar aquí como un capitulito adicional, Miguel, como de prospectiva. Vos que sos un hombre que te gusta pensar en el largo plazo. Nuestro mundo está presenciando, digamos, una inestabilidad social importante, una serie de manifestaciones importantes se dieron en Chile, se dieron en Colombia, se dieron en muchos países, inclusive desarrollados, de una población que no encuentra una solución a sus aspiraciones y sus necesidades. Estamos presenciando también dramáticamente, los efectos del cambio climático sobre nuestro planeta. Leía por aquí un artículo ayer. Este enero fue el enero más caliente en los últimos 114 años. 4 de los más calientes han estado en la última década. Uno con 2 grados centígrados mayor que el promedio en el Ártico y en la Antártida.
un documental que seguramente muchos han visto, muestra cómo hemos destruido cerca del 40% de la biodiversidad de nuestro planeta en una generación, en una generación, en una generación. Entonces, quisiera como oír tu opinión e inducir la conversación hacia cómo deberíamos repensar y cómo podemos liderar desde el sector empresarial una conversación alrededor de lo que una iniciativa que yo sigo, que me gusta mucho seguir en esta línea, que se llama el Imperative 21, que es una iniciativa global financiada por la Fundación Ford. Dice, tenemos que hacer un reset al sistema como lo conocemos en el mundo, para ir hacia negocios más incluyentes, una economía descarbonatada, regenerativa, para pasar de conceptos como un salario mínimo hacia una renta mínima vital, a pasar de una sociedad a veces negligente e indolente muchas veces, a una sociedad solidaria y empática con los demás, y cómo podemos buscar esa convivencia de una economía sana, una sociedad sana y un planeta sano, como integral, como de una forma integral. Dame un poco tu visión, Miguel, de qué acciones podemos y debemos hacer desde la propia empresa, desde la comunidad empresarial, desde la relación con nuestros gobiernos, para promover, digamos, una corriente de pensamiento que nos lleve hacia un sistema de libre empresa basado en capital y capitalismo consciente, pero que nos ayude a empáticamente reformular, digamos, ese mindset de nuestra sociedad económica. Dame un poquito tu pensamiento. Yo creo que el mundo ha cambiado muchas veces y va a cambiar muchas veces. Yo creo que lo primero no es tener, digamos, miradas relativamente fatalistas sobre las ocurrencias de eventos, pero lo que peor podríamos hacer es no tener la humildad de escuchar la naturaleza. La naturaleza nos habló con contundencia desde principios de este año, y cuando uno une los conceptos de lo que ha venido siendo la, digamos, bibliografía expresada por Nassim Nicholas Taleb de los cisnes negros, del Black Swan, pero une ese tema, como lo están haciendo en Harvard, con lo que dicen los norteamericanos, los elephant in the room, se configura lo que llamamos el Black Elephant. Y ese Black Elephant es el tema que todos sabemos que existe y que nadie quiere tocar, pero que si no tocamos esos temas puede tener consecuencias catastróficas y desastrosas. Yo creo que desafortunadamente temas como el cambio climático se volvieron temas de orden político. Hay temas en los que definitivamente no hay política pública sin políticos, pero definitivamente la naturaleza nos está hablando, tenemos que tener la humildad de aprender el llamado que nos está haciendo. Y yo creo que es lo primero, eso despierta esa conciencia y empieza a despertar unos movimientos que son los que yo creo que son el camino correcto. Y es que ese concepto de la primacía del accionista o de la creación de valor al accionista han venido acelerándose mucho en ese proceso este año, en que la teoría, digamos, un poco de Friedman, tiene un valor incremental en los asuntos del Estado, en tener unos aparatos más reducidos idealmente, de tener un control en el gasto. Sí, eso podría tener unos valores incrementales, pero en la empresa privada hay dos cosas que creo que han cambiado sustancialmente. La primera es que pasamos, como bien lo decías, de ese shareholder value al stakeholder value, pero también el accionista cambió. No podemos pensar que es que el accionista se quedó pensando que lo único que quiere son dividendos. Eso no es así. Yo creo que hay una mayor conciencia para finales de este año de lo que había a inicios de este año, y estos procesos han acelerado esos cambios que son necesarios en nuestra manera de ver los negocios de una manera equilibrada, en la que las consecuencias económicas, ambientales y sociales estén en las decisiones. Entonces, cuando el accionista se vuelve mucho más sensible a concebir que las dimensiones sí tienen que estar dentro de esos tres elementos, que eso no es sostenibilidad, sino que eso es el ADN, el propósito de una compañía. Segundo, reconoce que los equipos humanos seguimos un propósito. Nos toca seguir una vida, pero espontáneamente seguimos un propósito.
y que las empresas no pueden tener propósitos a veces y a veces no. El propósito de las compañías no debe cambiar. Y además las compañías no deben generar confianza, a ratos sí, a ratos no. Por eso yo hablo un poco de ese concepto de las empresas como un actor incondicional en una sociedad. Incondicionalmente tiene que estar creando confianza. Incondicionalmente, para crear confianza, hay que hablar de los temas difíciles. Los temas difíciles no se pueden dejar en silencio. Y no solamente es hablar de ellos, es generar acciones alrededor de esos temas. Entonces uno sí ve que hay surgimientos de ciertos aborrecimientos generalizados en las sociedades, como bien lo decías en Chile, como lo ves en muchos países, pero yo creo que también tenemos que reconocer que venimos de unos movimientos que tienen 2 o 3 elementos que son reales. El primero es, desde el 2016, The Economist dice que nosotros en el mundo estamos consumiendo información y datos con más mentiras que con hechos ciertos. Entonces es la era de la posverdad, donde realmente se volvió un terreno fértil para que se digan 1000 veces una mentira hasta convertirla en realidad. Entonces, lo primero es un tema de total desinformación. Lo segundo es un tema de polarización. Creen que nos tienen que encasillar en uno de los 2 polos. Una sociedad tan heterogénea, en un mundo que cada vez pide más diversidad e inclusión, y cada vez más hay movimientos hacia los polos, hacia que estemos en alguno de los 2 polos, violentando las libertades individuales, porque no hay nada que violente más que efectivamente encasillar las sociedades en 2 polos. Y lo tercero, que también hay movimientos de lo que se denomina la caquistocracia, y es, digamos, de esos gobiernos liderados y empoderados por los menos competentes en muchos casos. Pues cuando uno encuentra todas esas realidades, el sector privado, sin ir a sustituir a los roles de otros, sí tiene que dejar de tener intermediarios para llegarle a la comunidad y de llegarle a las sociedades. Por eso yo celebro tanto que uno diga, yo me echo al agua y voy a hacer que las cosas pasen con esos 2.500 personitas que voy a preparar para la formación. Entonces, cuando uno siente que hay un terreno mucho más claro para que la empresa efectivamente fue muy rápida en Colombia importando las conferencias de resultados trimestrales. Tenemos que ser igualmente rápidos en importar la tendencia del Business Roundtable de diciembre del año pasado. Nosotros no gobernamos las compañías para los mercados. Nosotros no gobernamos las compañías para los trimestres. Nosotros gobernamos compañías centenarias, como la que tú lideras. Y uno tiene que tener trimestres malos y trimestres buenos. Lo que nunca puede tener malo es la forma de hacer las cosas, la forma como uno relaciona con las sociedades, la forma como uno propone soluciones reales para problemas reales de personas reales. Entonces, lo que ha pasado este año, con la humildad que tenemos que tener de entender que la naturaleza nos habló, es que como íbamos con el valor de la inmediatez, creyendo que todo tiene que ser más rápido de lo que siempre ha sido, violentando los tiempos naturales. Hay cosas que tienen los tiempos naturales, eso hay que respetarlo. Yo creo que no hay nada mejor para la forma y el fondo de los negocios que lo que ha pasado este año. En el corto plazo, de manera miope, es una vaina absolutamente dolorosa. Hay unas necesidades sociales muy tremendas y tiene que haber un sentido de urgencia que se despierte mucho más en los empresarios, como se ha visto desde abril. Desde abril aquí los empresarios, pues Invamer Gallup inclusive lo reconoce en el sentido de que sistemáticamente viene mejorando la percepción de la clase empresarial por un enlace de causa-efecto lógico, y es que el empresario ha sido empático. Cuando más oscuras han estado las cosas, ha aprobado Finura. El que ha aprobado Finura este año en Colombia de manera sistemática ha sido el empresario. El empresario sigue pagando los salarios, aún con aeropuertos que no tienen operaciones comerciales. El empresario sigue pagando temas relacionados con una total ausencia de público. Nosotros no nos rajamos, como dicen los mexicanos, porque es que Colombia no está hecho ni para el 2020, ni las empresas tampoco están hechas para el 2020. Qué bien, Miguel. Esa es absolutamente maravillosa, la visión de que yo creo que de esto, como lo dices, hay unos dolores muy importantes, pero vamos a salir fortalecidos como sociedad y como empresa, vamos a aprender mucho. Lo que tenemos es que reconocer la interdependencia entre las empresas, nuestro planeta, la sociedad, y que estamos de alguna manera
rediseñando una interrelación de interdependencia, no de individualidad, y que solamente juntos y ayudándonos vamos a salir adelante. Nos hizo Iván una invitación que yo me voy a permitir pues hacerle un atajito de que dejáramos estos minuticos, más bien nos extendemos un poquitico con tu permiso, porque no puedo dejar de hacerte una invitación a hablar de dos cosas. Una, tú has sido muy activo en liderar movimientos como Libertank, que defienden la empresa privada, la realización de ese ejercicio empresarial consciente de múltiples grupos de interés. Contarnos un poquito de la proliferación de voces alrededor de la defensa de la empresa. Darnos un poco de contexto de qué estás o qué están pensando ahí, Camilo, y tú y los otros líderes que han generado esta corriente de pensamiento. Y te induzco la segunda de una vez. Cuando yo te oigo hablar de un hombre joven, preparadísimo, con unos valores profundos, con una convicción enorme, y me llega a mi mente la importancia de los liderazgos jóvenes en nuestro país en todos los ámbitos, políticos, económicos, empresariales. Me llega a mi mente la necesidad que tenemos de corregir o de ayudar a hacer un mundo menos dominado por los hombres, más balanceado. Dame un poco de tu pensamiento alrededor de una cosa que yo creo que es absolutamente equivocada. No hay un antagonismo entre el liderazgo de experiencia y el liderazgo joven. Creo que lo más importante es no es la experiencia de uno y otro, como dices, es cómo aprendemos a trabajar conjuntamente. Dame un poco de tus pensamientos alrededor de estos dos temas, Nick. Y le damos gusto después a Iván con las preguntas. Creo que sí. Libertank es un grupo liderado por jóvenes, digamos en su grupo directivo. Yo hago parte del consejo asesor conjuntamente con otras personas. Hombre, yo creo que es reconocer varias cosas, Jorge. La primera es que Colombia está llena de varios centros de pensamiento y tanques de pensamiento muy buenos. Yo creo que hay unas funciones propias de lo que desarrolla, por ejemplo, un FEDesarrollo, que efectivamente son de un valor sustancialmente alto. Sin embargo, nosotros hemos visto que los tanques, más que de pensamiento, tienen que ser tanques de acción, y que el propósito superior hoy en día para conectar con las comunidades, con la sociedad en su conjunto, para influir en los consensos, tiene que ser algo que se comprenda y se entienda. Entonces, lo que nosotros creemos es que todos los desarrollos de política pública, que entre otras en los mismos COMPES de este país, que estamos llenos de COMPES, hay una política pública escrita absolutamente valiosa. Yo creo que no hay escasez en ese sentido. Lo que hay una escasez, y hemos sentido muy clara, es en la conexión de eso con las comunidades y con la sociedad en general. Nosotros entonces, en ese orden de ideas, hemos decidido que Libertank sea un propósito de conexión en el que podamos influir positivamente en la creación de consensos. Yo creo que está bien que nos mantengamos con algunos desacuerdos, pero no podemos estar en desacuerdo en todo. Tenemos que estar de acuerdo en algunos elementos fundamentales. Y no son elementos partidarios, no son elementos de si es de un partido o de otro partido, son elementos de país. Es más, nosotros del Libertank lo que más nos ocupa es poderle hacer entrega de todos estos materiales a la sociedad en su conjunto, no a ningún partido en específico. Esto no está apoyado por ningún partido, ni es de ningún partido. Esto lo único que busca es cómo hacemos para entender que primero el concepto de libertad
es un concepto con una asociación de teoría de lo relativo, es decir, Colombia es un país inmensamente más libre que Venezuela en la creación de empresas, pero no necesariamente por eso está uno en términos relativos bien, y hemos sentido que ha habido como cierto incremento en la aversión por las políticas desarrolladas desde la empresa. Entonces, más que ir a defender la empresa en general, es defender la libertad económica, que los colombianos puedan tener la capacidad individualmente de proponer y promover emprendimientos en beneficio de una sociedad. Y para eso se necesitan unas reglas de juego claras, pero se necesita, digamos, una cultura mucho más asociada con permitir el libre desarrollo de las personalidades y que no nos encasillen en A, B o C. Creemos que, entre otras, los mercados no tienen que estarse interviniendo constantemente. Los mercados hay que dejarlos que fluyan de una manera relativamente natural, pero claramente tiene que haber sanción para el que lo esté haciendo mal. Entonces, ¿cómo conectamos todos los conjuntos de mejores prácticas en la empresa? Y desde Libertank lo que buscamos es que la empresa se una mejor con la comunidad, la escuche sin intermediarios, la entienda, la viva, y que por ende es un tanque de acción más que de pensamiento. Sobre los temas relacionados con liderazgos jóvenes, hombre, yo creo que definitivamente no son mutuamente excluyentes. Es que no puede haber liderazgo joven si no hay liderazgo de unas generaciones mayores. Yo lo decía al inicio de la conversación, Jorge, nosotros los jóvenes tenemos que escuchar más a los mayores. Yo creo que eso se ha perdido un poco y en la escala de valores tiene que estar muy vigente el hacer las cosas correctamente, el no coger atajos, el mirar a los ojos, el honrar la palabra. Y todo eso viene de generaciones anteriores. Yo soy de los que creo que hay más respuestas en el pasado para el futuro de lo que uno cree. Creo que entre otros hay elementos del conocimiento ancestral que deberían ser incorporados en la cosmogonía de los negocios. O sea, el mundo no es como lo conocemos, sino que efectivamente son una serie de elementos que pueden pues, alimentar y enriquecer una conversación alrededor de la parte prospectiva. Los jóvenes tenemos que hacer la fila, Jorge. Yo creo que había un valor como la inmediatez y entonces uno pues, cree que crea compañías sin haberla creado y ya está pensando en venderla. Hombre, las cosas no son así. Uno tiene que crear una empresa para quererse quedar con ella hasta el último de sus días y esa sí te la quitan de las manos. Pero la empresa que uno crea desde el principio pensando que la va a vender, lo más probable es que la termine liquidando. Entonces, la inmediatez normalmente no ha traído grandes cosas muy potentes en el mundo. Entonces, los jóvenes tenemos que hacer la fila y tenemos que entender que tenemos que aprender de experiencias y las experiencias vienen de generaciones mayores. Para mí, la dupla ganadora es una dupla en la que está el liderazgo joven de la mano de las generaciones mayores y que efectivamente, indistintamente, su orientación o su género, tiene que haber apertura para cualquiera y tiene que haber cabida para cualquiera. Yo soy uno de los que confío que esa diversidad, no solamente pues de género, sino que tiene que haber un mundo alrededor de la inclusión independientemente de las orientaciones que se tengan de cualquier naturaleza. Y uno realmente no está eligiendo en las posiciones directivas si es hombre o si es mujer. Eso no es así. Eso es por méritos, eso es por complemento, eso es porque no somos antagonistas ni un género con el otro. Es porque los dos en conjunto hacemos una barra ganadora. Y esa misma barra ganadora se da con liderazgos jóvenes, con liderazgos de generaciones anteriores. Nosotros de todas las generaciones mayores estamos recibiendo un legado y ese legado hay que protegerlo y hay que entregárselo a las generaciones que vienen abajo. Pero dentro de todo este concepto, hombre, uno de los llamados que más hemos tenido este año, a mi modo de ver, es la inmediatez. Es uno de esos elementos que quedó en cuestionamiento. Las cosas no son inmediatas, las cosas hay que lucharlas, las cosas requieren disciplina, las cosas requieren berraquera, las cosas requieren de un choque y volverse a parar. Y creo que ese legado de los mayores toma mucha vigencia para esa dupla, para que efectivamente lo que hagamos sea mejor para este país. Valiosísimo, Miguel. Voy a agradecerte profundamente por compartirnos una experiencia de vida, por desnudar ese ser humano valioso, sensible, noble,
por dejarnos ver esa energía y esa esperanza que se crea alrededor de el propósito de hacer lo que se hace con convicción y con el deseo genuino de impactar a otros positivamente. Nos enriquece enormemente esta conversación, a mí como persona, y espero que a todos los colaboradores de esta organización. Gracias, Miguel, por este espacio, pero sobre todo, te lo digo de verdad, por representar lo que es genuinamente el liderazgo que necesitamos de caras al futuro. Por la forma como ves el mundo, como ves las responsabilidades. Gracias por compartirnos todos estos pensamientos que nos enriquecen. Le voy a dar la palabra a Iván, y yo sé que estamos pasaditos de tiempo, no le hicimos mucho caso de dejar los 10 minutos, pero es que la conversación era muy tentadora, Miguel. Si quieres, Iván, una o dos preguntitas para no abusar de... Gracias, Jorge, gracias, Miguel. No, la verdad, absolutamente espectacular esta conversación, qué cantidad de reflexiones tan poderosas. La verdad es que aquí quedan unos mensajes tan buenos y unas ideas que lo dejan a uno pensando. Absolutamente inspirador, Miguel y Jorge Mario igualmente. Muchas gracias por compartir. A nosotros nos están llegando cualquier cantidad de preguntas. Yo voy a hacerles aquí una que me piden para Miguel, que está un poco relacionada con el tema que tocó de Inbamer Gallup y cómo se está viendo en efecto que la confianza o la percepción de la clase empresarial se viene recuperando y acertadamente lo dice Miguel. Esto puede ser un tema, por supuesto, de causa-efecto, donde cómo ha probado el empresario en sus palabras, pues finura en estos tiempos tan complejos. Y la pregunta puntualmente es, ¿cómo construir la confianza para que los ciudadanos colombianos cuiden y acompañen la ejecución empresarial? ¿Por qué deberíamos hacerlo? Yo creo que con esta pregunta, para ser absolutamente juiciosos con el tiempo, podríamos cerrar esta conversación. Miguel, adelante y gracias. Al contrario, gracias a ustedes y gracias a Jorge por esas palabras que me llegan a mí al corazón, Jorge, las que has expresado. Hombre, yo diría que por allá en febrero o en enero yo vi una de las encuestas del Gallup Poll en las que la clase empresarial tenía una percepción positiva que era inferior al 50%. Es decir, que más de la mitad de las personas encuestadas pensaban que el sector empresarial tenía una percepción negativa, más que positiva. En términos simples, más personas pensaban que la clase empresarial era no buena, y eso entra con mucho dolor en la interpretación, pero tenemos que tener la humildad de saber dos cosas. Uno, no hay nada gratis, ni el aborrecimiento es gratis, ni el favorecimiento es gratis. Algo tenemos que estar haciendo de una manera equivocada para que tenga una percepción de esa naturaleza en esas encuestas. Yo creo que la confianza se construye cuando uno hace las cosas auténtica y genuinamente. Cuando uno juega para la tribuna se nota. Cuando uno es de los que piensa que juega para la tribuna y propone una cantidad de elementos, se nota. No hay nada que genere más desconfianza que la ausencia de transparencia. Y cuando uno actúa por convicción y digamos que auténticamente, se nota que es auténtico y se construye confianza. Pero sobre todo en elementos alrededor de la importancia del sector empresarial también como un ciudadano corporativo activo. Las empresas son ciudadanos corporativos y como tal tienen que ejercer unos roles en los que permitan y faciliten tocarse temas difíciles. Es que construir confianza implica hablar de temas difíciles, implica ser coherente entre los dichos y los actos. Entonces, creo que ha favorecido evidentemente los asuntos alrededor de los elementos filantrópicos, entre otros, que ha habido también desde la clase empresarial este año, de manera empática, para circunstancias extraordinarias, decisiones y soluciones extraordinarias, y eso es lo que ha habido por parte de los empresarios. Mirando hacia adelante, creo que lo más importante es hacer y ser. Todo lo que uno dice que va a hacer, lo tiene que hacer. Si no hay coherencia en eso, la confianza se destruye. Pero sobre todo también permitir que haya apertura a temas difíciles de hablar como sociedad y que el sector privado ejerza desde ciudadanía corporativa un rol un poco más activo en ese propósito, porque el silencio del empresario en algunos momentos es muy elocuente.
acuerdo, Miguel. No, mil gracias. Jorge, perdóname, pero aquí también me están escribiendo que si le podemos hacer una pregunta a Jorge Mario. Me han llegado como 10. Si me permites, escojo aquí la primera. Es un cambio de tercio de tema, pero rápidamente, si te parece. Le preguntan a Jorge Mario, ¿qué oportunidades podría aprovechar Colombia para reactivar rápidamente su economía y recuperar los cerca de 5 millones de empleos que se han destruido? Yo sé que esa es respuesta para una hora, pero el gran reto es sintetizar esa, pero ahí te la dejo. Bueno, Iván, voy a tratar de hacerlo pues, en 2 minutos, pero creo que lo inicial es mantener la confianza, la esperanza, la energía, la convicción en que como sociedad vamos a salir adelante. Yo creo que me voy a ir a lo económico, porque creo que la pregunta es más hacia lo económico. Yo creo que hay dos grandes sectores que pueden impulsar una reactivación rápida. La infraestructura es uno de ellos. Creo que la infraestructura tiene la particularidad de ser un gran generador de empleo y tiene la posibilidad virtuosa de generar, digamos, mayor competitividad, mayor desarrollo empresarial y por lo tanto se generan más empresas, más empleo, no solamente el directo que se emplea en la construcción. Yo en buena hora estoy viendo las iniciativas gubernamentales para impulsar y terminar los proyectos de cuarta generación y lo que hoy se denomina los proyectos de quinta generación o 5G. El presidente ha lanzado un total de cerca de 50 proyectos de prioridad en el país, que requiere una inversión de alrededor de 100 billones de pesos. Creo que ahí la infraestructura, que además genera alrededor de 25.000 empleos por cada billón invertido, es una gran palanca para generar una acción de choque y recuperar el empleo y con él la dinámica empresarial, la confianza y la tranquilidad. Yo creo que por ahí hay una apuesta. Esa infraestructura no solamente carreteras, aeropuertos, es también, creo yo, una apuesta decidida en la construcción de vías terciarias de acceso al campo para que tengamos cómo conectar la ruralidad colombiana, que tiene unas dificultades aún mayores que las que tienen las personas en las grandes ciudades, con esos sistemas de transporte y hagan viable, digamos, su operación agroindustrial, si se quiere, a pequeña escala. Entonces, creo que por ahí hay un primer camino. El segundo, yo soy convencido que alrededor de la agroindustria hay una apuesta muy poderosa para encadenar la agroindustria como un generador de valor importante de caras a participar en los mercados internacionales. Es decir, en el agro, en el campo, haciendo inversiones adecuadas en infraestructura para el desarrollo, conectándolo con los puertos, teniendo la capacidad de sembrar lo que hay que sembrar en la manera que hay que sembrar en los pisos térmicos que hay. Se puede generar una cadena de agregación de valor hacia la exportación muy, muy importante. Y también en esa misma dimensión como la infraestructura, el agro es un gran generador de empleo y de equidad, y además de una deuda que tenemos socialmente en Colombia muy importante con el campo. Y yo creo que hay una tercera, y es alrededor de lo que se llama el nearshoring, que es esa tendencia que se va a dar y se está dando en que las cadenas de suministro de los Estados Unidos en particular van a ser mucho menos monodependientes de Asia y van a mirar mucho más hacia América para conseguir suministro de muchas cosas que hoy se proveen desde China o desde los países asiáticos. Ahí Colombia tiene una gran oportunidad de escoger unos sectores y tomar una estrategia agresiva y rápida para poder entrar con esa oferta a capturar esa oportunidad. Muy en concreto, yo creo que alrededor de esos 3 capítulos puede haber un plan de choque muy importante. La prioridad creo que tiene que ser la generación de empleo, recuperar el empleo y las condiciones de nuestros conciudadanos. Me llamó mucho la atención, y con esto termino, alrededor de lo que dice Miguel de la polarización, tal vez un artículo de Mauricio Cárdenas de este fin de semana que dice cómo en las encuestas
realmente la percepción que tenemos de polarización entre lo que se llama derecha o izquierda, que no es tan claro, es estadísticamente no representativo. Y lo que es representativo es una gran cantidad de colombianos que creen o creemos que hay unos problemas fundamentales como la seguridad en las ciudades, como el cuidado y preservación de la biodiversidad, como la generación de empleo, que son los temas fundamentales de nuestra sociedad. Yo tiendo a coincidir con ese pensamiento y por eso digo, creo que en 2 o 3 capítulos de esto hay una gran oportunidad de generar empleo de manera rápida, eficiente, en un plan de choque, que creo que lo necesitamos pues, por todos los efectos que yo quería. Creo que con esto pues termino, Iván, y gracias de nuevo a Miguel, inspirador Miguel, muchas gracias por compartirnos ese pensamiento y espero que para todos nuestros colaboradores en estos negocios esta conversación inspire, como la ha llamado Iván, conversaciones que transforman, inspiran, de manera que gracias a ti, hermano. Gracias, Miguel, gracias, Jorge Mario. Qué espacio tan provechoso, qué valiosas reflexiones. Vamos contentos. Un agradecimiento también a cerca de 1,200 personas que nos acompañan. Y Miguel, a ti también me sumo pues a estas palabras de agradecimiento de Jorge Mario. Qué tremenda conversación tan valiosa y qué buenas reflexiones. De manera que muchas gracias. Al contrario, el honor fue de todo mío. Y gracias a ustedes por invitarme. Me dio taquicardia al inicio, durante y después. No, hombre. Gracias a todos. Un abrazo, Miguel. Gracias.